Para muchos, la familia Pan era el ejemplo perfecto del sueño canadiense. Dos inmigrantes que trabajaron duro para poder darle lo mejor a sus hijos, pero lo que parecía una historia de éxito terminó en tragedia cuando su propia hija decidió acabar con sus vidas. El 8 de noviembre del 2010, una llamada al 911 alertó a la policía de Ontario. Una joven decía que unos hombres armados habían entrado a su casa, disparado a sus padres, y aún así escaparon, dejándola atada. Su testimonio era desgarrador, pero la verdad era aún más perturbadora. Huy Bech Pan y su esposa Huy Han Pan nacieron en Vietnam, pero durante la guerra emigraron a Canadá en busca de un futuro mejor. Llegaron como refugiados en los años 70 y se establecieron en Ontario. Trabajaron en fábricas de autopartes, sacrificándose día y noche. Con el tiempo, Bech ascendió a gerente en Aurora Technologies, mientras Han trabajaba en la misma empresa. Su esfuerzo dio frutos. Lograron comprar una casa en Markham, Ontario, una zona tranquila y de clase media alta. Tenían 2 hijos, Jennifer, nacida en 1986, y su hermano menor, Félix. Desde pequeños, sus padres les inculcaron disciplina y trabajo duro. No querían que pasaran las mismas dificultades que ellos. Jennifer creció bajo un régimen estricto. Sus padres controlaban cada aspecto de su vida. Le exigían excelencia académica, clases extracurriculares, competencias de piano y patinaje artístico. No podía salir con amigos, ir a fiestas, ni tener novio. Toda su vida debía girar en torno al éxito. Pero había un problema. Jennifer no era la estudiante estrella que sus padres creían. En secundaria, Jennifer empezó a fallar en sus estudios. Sabía que decepcionar a sus padres no era una opción, así que comenzó a falsificar sus calificaciones. Al principio fueron pequeños cambios, pero la mentira creció. Cuando llegó el momento de la universidad, les hizo creer que había sido aceptada en farmacología en la Universidad de Toronto. Fabricó boletines de notas, cartas de admisión y hasta decía que tenía becas. Mientras sus padres creían que estudiaba, Jennifer pasaba sus días en cafés y con su novio, Daniel Wong, un joven que había conocido en secundaria. Por años, la mentira funcionó, hasta que su padre descubrió todo. En 2010, Bech Pan revisó los documentos de su hija y se dio cuenta de que nunca había estado en la universidad. La confrontó y, furioso, le prohibió ver a su novio. Le quitó el teléfono y la sometió a un estricto control. Para Jennifer, esto no era solo un castigo, era una prisión. Y si no podía ser libre, sus padres no podían seguir vivos. Jennifer contactó a un asesino a sueldo a través de su novio Daniel Wong. El plan era simple: fingir un robo y eliminar a sus padres. El pago acordado fue entre $10,000 y $15,000. Jennifer entregó $5,000 por adelantado y los sicarios fijaron la fecha del crimen. El 8 de noviembre, Jennifer dejó la puerta de su casa abierta y esperó. Poco después de las 10 p.m., 3 hombres armados entraron a la casa. Ataron a Jennifer en la escalera para que pareciera víctima y subieron a la habitación de sus padres. Dispararon varias veces. Huy Han murió en el acto, pero Bech increíblemente sobrevivió. Herido de gravedad, logró arrastrarse hasta la puerta y pedir ayuda. Cuando llegó en la ambulancia, todavía tenía fuerzas para decir algo que lo cambiaría todo.
Fue mi hija. El 8 de noviembre del 2010, después de que Jennifer Pan llamara al 911 y los paramédicos llegaran a la casa, las primeras investigaciones parecían seguir la línea de un robo fallido. La policía encontró a Jennifer atada en la escalera, junto a su padre, que estaba gravemente herido, y a su madre, que había muerto. Parecía un caso claro de un atraco violento que se había salido de control. Sin embargo, los detectives comenzaron a notar algo extraño. Había demasiadas inconsistencias en el testimonio de Jennifer. Las preguntas sobre cómo los asesinos habían accedido a la casa y el comportamiento de Jennifer antes de la tragedia no cuadraban. La joven, que parecía tan traumatizada, se mantenía extrañamente tranquila. La policía también descubrió que había un factor importante que no encajaba. A pesar de que el crimen parecía un robo, no había signos evidentes de que algo hubiera sido robado. Esto despertó sospechas. ¿Por qué no se llevaron objetos de valor, como joyas o dinero? Y algo aún más inquietante, los asesinos no habían mostrado signos de buscar algo, ni mostraron el comportamiento habitual de los criminales en robos violentos. Los detectives decidieron centrarse en Jennifer. Al principio, ella mantenía su historia, pero comenzaron a presionarla. En un momento, un detective le mostró imágenes de las huellas dactilares que encontraron en la escena del crimen y le preguntó si podía explicar cómo aparecían ahí. Jennifer, nerviosa, comenzó a titubear. La investigación más profunda reveló que Jennifer había estado en contacto con un sicario, usando registros telefónicos y mensajes de texto. Los detectives descubrieron que Jennifer había pagado por el asesinato de sus padres, algo que ella había intentado ocultar. La clave que rompió la farsa fue una conversación que Jennifer tuvo con su novio, Daniel Wong, que fue interceptada por los investigadores. En ella, Jennifer expresó su desesperación por la situación en casa y la necesidad de que algo sucediera para que ella pudiera escapar de sus padres. A través de esta evidencia, los investigadores confirmaron que el plan había sido orquestado por Jennifer. La policía también identificó a los dos hombres que habían ayudado a ejecutar el crimen, Matthew Dove y David Mallory. Ambos fueron arrestados y se reveló que Jennifer había planeado el crimen junto con Daniel Wong, quien facilitó el contacto con los asesinos. Los tres conspiradores fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. El juicio comenzó en el 2014 y la historia de Jennifer pasó de ser la de una víctima a la de una manipuladora. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, registros bancarios que mostraban el pago inicial de $5,000 a los sicarios, correos electrónicos donde Jennifer detallaba el plan y la confesión de los sicarios que confirmaron que ella había sido la encargada de contratarles. Durante el juicio, la defensa de Jennifer intentó argumentar que ella había actuado bajo una enorme presión emocional debido a la estricta educación de sus padres. Intentaron presentar su vida como un constante conflicto con su madre y su padre, que insistían en que su hija debía ser una estudiante exitosa, lo que según ellos había causado el colapso de su salud mental. Sin embargo, la fiscalía no compró esa versión. Argumentaron que Jennifer no solo había mentido sobre su vida académica, sino que había planeado con frialdad la muerte de sus padres como una solución a sus problemas. Los detalles fríos de cómo había manejado la logística del crimen fueron presentados ante el jurado. El testimonio de su padre
Bech Pan, también fue crucial. Él sobrevivió al ataque y, aunque gravemente herido, pudo identificar a su hija como la responsable del intento de asesinato. Sus palabras en el tribunal fueron desgarradoras cuando admitió que, a pesar de todo, no podía perdonarla. Después de varias semanas de testimonios y prestaciones de pruebas, el jurado encontró a Jennifer Pan culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir 25 años. Daniel Wong también fue condenado a cadena perpetua por su papel en el asesinato, mientras que los sicarios Matthew Dubb y David Mallory fueron sentenciados a largas penas de prisión. Este caso dejó una marca indeleble en la comunidad de Ontario. La historia de Jennifer Pan no solo revela la extrema presión que muchas familias ponen sobre sus hijos, sino también hasta dónde puede llegar una persona dispuesta a mantener una fachada de perfección a costa de todo lo demás. El caso de Jennifer Pan no es solo una historia de crimen, es una advertencia sobre cómo las mentiras pueden convertirse en una trampa mortal. Durante años, Jennifer vivió en un mundo de falsedades, intentando mantener la imagen de la hija perfecta, mientras su vida real se derrumbaba, pero en lugar de enfrentar la verdad, tomó la decisión más oscura posible: eliminar a quienes consideraba su obstáculo. Al final, su plan no solo falló, sino que destruyó a su familia y la condenó a pasar el resto de su vida tras las rejas. Su padre, el hombre que sobrevivió a su traición, dejó en claro que nunca podría perdonarla, y su historia se convirtió en una de las más impactantes de Canadá. ¿Fue la educación estricta la que la llevó a esto? ¿O simplemente fue una persona incapaz de asumir sus propios errores? La respuesta sigue siendo debatida, pero lo cierto es que Jennifer Pan pasará décadas reflexionando sobre sus acciones en una celda de prisión. After they said, the last things I heard them say was, you lied to us, you lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. And I think I heard my mom say or moan or something, and then they did one more before they left, and then one of the guys said, we have to go now, it's been too long. And then they... You admittedly lied. You've lied to your parents, right? About going to school. You've lied to Daniel about being raped and about receiving a bullet. Who's to say this whole thing isn't a lie? That what you're telling me is a lie? Because if you are lying, it's the most cold-blooded thing that I have ever faced in my life.